Cuando se estrenó la película Lucy en el verano de 2014, rápidamente se desató una oleada de atención en torno a la idea de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Según esta perspectiva, alrededor del 90% de nuestras neuronas permanecen inactivas, y esto nos hace creer que solo hemos alcanzado una pequeña fracción de nuestro potencial humano. En la película, Scarlett Johansson interpreta a una mujer que toma una nueva droga experimental y que la hace capaz de utilizar el 100% de su cerebro. Debido a esta mejora repentina en la utilización del cerebro, desarrolla habilidades cognitivas sin precedentes, así como algunas capacidades extrasensoriales, como la telepatía y la telequinesis. Lo real o no de la trama de la película, por tanto, depende de la veracidad de la idea de ese 10% del cerebro. Lamentablemente es una idea que a esta altura ha sido completamente desacreditada. En verdad parece ser que todo nuestro cerebro está activo de manera bastante constante, aunque algunas áreas pueden estar más activas a veces que otras, y no hay áreas que se apaguen por completo. A pesar de que esta idea de la utilización plena del cerebro cuenta con el respaldo generalizado de toda la comunidad científica, una proporción significativa del público sigue aceptando como cierto el mito del 10% del cerebro, lo que podría explicar por qué Lucy logró recaudar cerca de 460 millones de dólares en todo el mundo. De hecho, una encuesta reciente realizada a educadores de 5 países diferentes, Reino Unido, Países Bajos, Turquía, Grecia y China, reveló que el porcentaje de docentes que creen en el mito del 10% del cerebro oscila entre un mínimo del 43% en Grecia a un máximo del 59% en China. Bienvenido una vez más o por primera vez a Paseando con Oliver Sacks, un podcast en el que nos paseamos por la neurociencia, la psicología, también por las historias de vida de personas que han sufrido y vivido con problemas neurológicos. Y todo esto lo hacemos paseando de la mano de Oliver Sacks, tanto por su vida como por su obra. Pero hay episodios en los que soltamos a Sacks y lo dejamos descansar. Y es el caso del episodio de hoy, el de los neuromitos. Hoy vamos a hablar de este vocablo y vamos a repasar algunos de los neuromitos más extendidos. Y es que es curioso ver cómo cuando algo se pone de moda, cuando algo está en boca de tanta gente, el paso de información de unos a otros se va modulando y lo que en un principio podría haber sido una noticia cierta puede haber degenerado y haberse convertido en una falsa, pero creída masivamente. Hay neuromitos que se han creado por esta vía, pero también hay neuromitos que ya han nacido en sí mismos como neuromitos. Bueno, todo o mucho de lo que nos rodea hoy en día lleva el prefijo neuro. Hoy todo es neuro. Nos fascinan esos vídeos cortos en Instagram en donde aparece la foto de un cerebro sano frente a un cerebro con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Pues vemos que hay unos colores que son distintos entre las dos fotos. Y bueno, por supuesto que dos cerebros, uno con Alzheimer y otro sin él, pues son distintos, pero nos tenemos que preguntar si esos dibujos, esas fotos que vemos, que nos muestran, son distintos precisamente porque el cerebro está afectado uno con Alzheimer y el otro no, o hay otras variables. Bueno, se presupone que si las imágenes son reales, ya que no tenemos manera de verificarlas, y las ha tomado un equipo experto,
Se supone que sí, pues las máquinas que tiñen esas imágenes están solo al alcance de equipos expertos, ¿no? Pues entonces, se supone que estos los han realizado en estados basales, teniendo en cuenta el estado basal, el estado de base del cerebro. Han borrado las interferencias que producen otras actividades cerebrales y habrían dejado solamente las imágenes que corresponden a lo que estrictamente diferencia una afectación por Alzheimer de un cerebro sin Alzheimer. Hay que tener en cuenta que la misma persona, por ejemplo, escuchando una música que le emociona frente a una música que no le guste en absoluto, también presentaría imágenes de resonancia magnética funcional distintas. Y hasta me atrevería a decir que una persona estando 24 horas en ayunas también presentaría unas imágenes distintas a después de haberse comido 2 platos de cocido, por decir algo, ¿no? En fin, incluso sin cambiar de persona, una misma persona, mejor dicho, sin cambiar en este caso, por ejemplo, de canción, ¿no? Una misma canción en 2 personas distintas presentarían 2 imágenes distintas en la resonancia, tomando solo como variable independiente la canción, ¿no? Si es que el resto de las variables, que sería de extrañar, pues pudiesen aislarse, ¿no? O pudiesen borrarse como interferencias. El caso es que nos encantan las imágenes, nos impresionan esas diferencias, ¿no? A nosotros, a la gran masa, nos apasiona saber qué hay detrás de todo esto y bueno, pues hay un gran misterio, ¿no? en todo aquello que lleva el prefijo neuro, y a partir de ahí esa devoción por lo neuro y por querer saber sobre lo neuro, pues puede ir convirtiéndose en una leyenda, ¿no? Esa devoción que circula por ahí, y algunas de estas leyendas pueden acabar en mito. Y a mí esto me recuerda pues a lo que le ocurrió al anillo único de Sauron, ¿no? Un mito sobre un tema que lleva como prefijo la palabra neuro y se convierte en neuromito. En fin, pero ¿qué es un neuromito y cuántos de ellos circulan entre nosotros? Pues vamos a verlo. Los neuromitos son falsas creencias que tenemos sobre el desarrollo cerebral. Son malas interpretaciones o afirmaciones entendidas fuera de contexto, de hechos científicamente establecidos sobre el funcionamiento del cerebro, que la sociedad ha aceptado y que es aplicado erróneamente en el ámbito educativo. Y sí, es precisamente el ámbito educativo en el que se suelen crear los neuromitos, posiblemente por una mala formación en el tema por parte de los docentes, o en los casos más perdonables por tratar los temas desde un punto simplificado para hacerlo entender a los alumnos, y por qué no decirlo, para que el propio profesor también piense que los ha entendido. Y en este, llamémoslo bulo, término ad hoc de rabiosa actualidad, pues intervenimos todos, los padres, los profesores, los especialistas en educación, que nos sentimos motivados a poner en práctica lo que hemos escuchado o leído en los medios populares. Y esto tiene un peligro, y es el de que nos sintamos tentados a adoptar con demasiada facilidad pues las estrategias de enseñanza o de crianza basadas en un funcionamiento del cerebro que hemos leído o escuchado por ahí, pero que en realidad no tiene ninguna evidencia. Así pues, hoy en día leemos tanta información en blogs, en redes sociales, noticias, folletos, incluso libros. Y escuchamos tantas opiniones, consejos, testimonios de expertos en educación que nos acabamos creyendo estas afirmaciones que se han ido extendiendo como conocimiento popular y terminamos incorporándolas en la forma de criar a los hijos o de enseñar a nuestros alumnos, ¿no? ¿O no era un mito aquello de que había que esperar 2 horas después de haber comido para meterse de nuevo en el agua cuando íbamos a la playa?
Yo recuerdo que comíamos y no dejábamos de mirar el reloj, y hasta que no habían pasado religiosamente esas 2 horas, pues mi padre no nos permitía a mi hermana y a mí ni siquiera meter los pies en el agua, ¿no? Hoy se sabe que hay que guardar precaución, pero que esto depende de, por un lado, de cuánto se ingiera, y por supuesto que ese corte de digestión famoso que lleva ese nombre no es otra cosa que un efecto que produce, pues muchas veces puede ser mortal, ¿vale? O puede ser muy perjudicial. Es un choque de temperaturas entre la del cuerpo interior, que aumenta al hacer la digestión, y la temperatura del agua. Pero no creo yo que ese mito se aplicase a los 35 grados del Mar Menor en agosto. Pero en fin, un mito es un mito y persiste, como ya hemos dicho, hasta el final de los tiempos. Los neuromitos no suelen crearse ni difundirse con malas intenciones, aunque puede haber casos, y no solo por los profesores o la sabiduría popular, sobre todo no por la de los profesores, en los que grandes y pequeñas industrias pues utilizan información neurocientífica inexacta con la esperanza de convencer al público de la viabilidad de un producto pues que es dudoso, pero que normalmente los neuromitos o que el hecho de que el neuromito se instale pues hace evidentemente que ese producto, a pesar de ser dudoso, pues se pueda consumir o se pueda vender. Uno de los neuromitos es el del azúcar, concretamente aquel que dice que el azúcar causa hiperactividad en los niños. Esta idea errónea se vio reforzada por un estudio que sí detectó este efecto, un estudio científico. Sin embargo, bastó con ese estudio y que se publicase para que esa conclusión se propagase, y luego la hipótesis en la que se basó aquel estudio pues resulta que permaneció en el limbo durante 10 años, ¿no? Hasta que se volvieron a hacer más estudios, y estos estudios posteriores, mejor diseñados, no lograron encontrar una relación, pero ya para entonces el mito había cobrado vida propia. El hecho de que fuera tan fácil para los padres atribuir erróneamente el mal comportamiento de sus hijos pues a los pasteles y a las chucherías contribuyó a mantener y a propagar esta inexactitud. De hecho, el consumo del azúcar o de azúcar fue la base de los estudios al principio sobre el TDAH, ¿no? Sobre ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay un neuromito que postula que el cerebro se encoge por falta de agua. No sé si os acordáis de aquella época en la que nos machacaban que había que beber 8 vasos de agua, ¿no? Se decía que si no se bebían al menos 2 litros, pues el cerebro pues podría encogerse, como si los alimentos que comemos no contuviesen agua, ¿no? Y como si beber mucho nos pudiera presentar problemas e hiperhidratación con consecuencias negativas. Otro neuromito es el que dice que cuanto más grande es el cerebro, más inteligente se es. Bueno, basta con comparar el cerebro de un toro y un chimpancé, ¿no? Este último lo tiene más pequeño y, por supuesto, es más inteligente. Lo que sí importaría del cerebro sería la estructura del mismo y las conexiones neuronales, y no tanto el tamaño. Este neuromito no es una tontería, aunque ahora no suene a broma, pero en su día tuvo su relevancia. Se llegó a aplicar de forma generalizada a la diferencia de tamaño medio entre el cerebro del hombre y el de la mujer, atribuyéndole, por supuesto, como no, al hombre, por el efecto del tamaño, pues mayor inteligencia que la mujer. El término neuromito fue acuñado por primera vez por el neurocirujano Alan Crocard en la década de los 80 para referirse a la aplicación sin rigor de conceptos de la neurociencia en la medicina. El lenguaje impenetrable de las neurociencias o la buena fe y las ganas de creer son algunos de los factores por los que se crean los neuromitos. Pero al igual que la popularización de la neurociencia los ha creado,
esta misma, que ahora es más y mejor estudiada, me refiero, pues se está responsabilizando de la desmitificación de los mismos. Y es que, como acabamos de ver con el ejemplo del azúcar, algunos neuromitos nacen de un hallazgo científico publicado que identifica una relación causa-efecto o una correlación potencial, y la información crece, muta un poco y se instala en ese consciente, también puede ser el inconsciente, pero bueno, somos muy conscientes también cuando expresamos, ¿no?, y usamos los neuromitos. Y se instala en ese consciente colectivo, y aunque más adelante se llegue a desmentir a través de la evidencia científica, pues ya es complicado de que el mito desaparezca. Porque en muchos de los casos ya lo necesitas, ya lo necesitamos, ya forma parte de nuestro repertorio del saber. Sin embargo, muchos mitos también surgen de sesgos inherentes, tanto personales como culturales, o de la mala interpretación de los datos. El hecho de que la neurociencia sea una ciencia compleja y difícil de entender, pues puede hacer que las personas busquen explicaciones demasiado simplistas de cómo funciona el cerebro. Y estas simplificaciones excesivas pueden ser, bueno, atractivas, ¿no?, porque son fáciles de entender, aunque a veces evidentemente no sean completamente precisas. Y hay un ejemplo, el de la depresión, y es que la explicación de la depresión hoy en día se sabe que es un trastorno con una etiología compleja y todavía aún no comprendida. Y resulta, bueno, pues que se le atribuye a un desequilibrio, así, tan rápidamente y tan sencillamente, se le atribuye a día de hoy, o entre, bueno, pues es lo que manejamos muchas personas, ¿no? Se le atribuye a un desequilibrio de un neurotransmisor, concretamente el de la serotonina, y ya está, y es simplemente pues que te falta serotonina y por eso hay depresión, ¿no? Y bueno, pues esta idea ha sido y es popular todavía en el discurso científico y público, y lo ha sido durante décadas, ¿no? Antes de que, bueno, por fin se reconozca de que es demasiado simplista. Eso no quiere decir que la serotonina no juegue en la depresión, pero no es solo eso. Necesitamos acceder, por lo tanto, a lo complejo desde lo simple, ¿vale? Pero hay que acceder a lo complejo, hay que seguir escarbando. Es algo que necesitamos y sabemos, y lo hemos dicho muchas veces en el podcast, que la ciencia avanza de modelos simples hacia modelos más complejos. El problema y el daño que puede provocar un mito relacionado con los aspectos de la salud es que si lo consideramos como una religión y no permitimos, bueno, poder modificarlo, pues puede llegar a hacernos daño. Y una vez que la comunidad científica ha desenredado toda la confusión que puede haber llevado a la creación de un neuromito, como hemos dicho, todavía falta mucho tiempo si es que se logra hasta que éste desaparece. Bueno, en parte esto se debe a que existe una desconexión entre la información que está fácilmente disponible para el público y la que es accesible para la comunidad científica. La mayoría del público en general no lee revistas académicas. Por lo tanto, si se publican varios estudios que sirven para desacreditar un neuromito en el transcurso de unos pocos años, pues el público puede no estar al tanto de estos avances recientes, hasta que se le comuniquen los hallazgos por otra vía, ¿no? Por una vía más masiva a través de una web o de una red social. Y bueno, pues al fin y al cabo, que se acaba publicando pues pues menos que el resumen, ¿no? Digamos la conclusión final, ¿no? Y uno pues se pierde todo el desarrollo del estudio, ¿no?, de la publicación. De hecho, el mito del 10% del uso del cerebro con el que hemos comenzado el episodio ha durado unos 100 años y creo que aún hay gente que lo evoca para hacer mostrar que sabe y que tiene algo que decir.
Los neuromitos en educación hacen daño. Son contagiosos. Se convierten en frases y aforismos sorpresivos, cortos, fáciles de asimilar. Y como se trata de un golpe de efecto para tratar un tema complicado, como es el funcionamiento del cerebro, pues producen impresión y dan la impresión de que se nos ha revelado algo importante sobre un tema oscuro y solo entendible por algunos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el mito de que la música de Mozart, escuchada por los bebés, incluso cuando estos están en el vientre materno, pues hará que estos bebés sean más listos en el futuro, ¿no? Así que se pone la industria a realizar versiones dulcificadas de estos temas musicales de Mozart, que ya no sabe si son de Mozart o de quiénes son. Y bueno, pues seguramente hubo algún estudio algún día, lo hubo, de hecho vino de ahí, que diría que escuchar la música clásica tranquila relaja y regula las ondas cerebrales, y alguien haría una conexión con que Mozart fue un niño prodigio, y seguramente que los niños que escuchen su música, es lo que nos dice la industria, pues podrían llegar a ser igual de prodigios, ¿no? O al menos acercársele. Otro mito extendido en el mundo educativo es que nuestros dos hemisferios cerebrales son independientes y que cada uno se dedica a una cosa, fíjate. Siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo del cerebro es el lógico-analítico y el derecho es el holístico, el intuitivo, el creativo, el global, ¿no? Y esto hay que cuestionarlo, evidentemente. Ambos hemisferios están conectados por cientos de miles de axones, que son esas prolongaciones que comunican las neuronas entre sí, concretamente por una estructura que se encuentra en medio de estos dos hemisferios y que funciona como un puente de comunicación y que tiene el nombre de cuerpo calloso. El cerebro, por tanto, pues trabaja de manera integrada y los dos hemisferios se comunican entre sí a través de este cuerpo calloso. Sí es verdad que en algunos procesos hay cierta predominancia de uno de los hemisferios sobre el otro, pero no es tan categórica como para considerar que cada hemisferio tiene atribuciones totalmente distintas a las del otro. Y esto nos lleva a más mitos relacionados con la educación. Por ejemplo, el de que hay alumnos que son de un hemisferio y otros que son de otro. Aprendemos con todo el cerebro, por favor, ya lo tenemos que saber. La capacidad de aprender de cada persona, por supuesto, está relacionada con las redes neuronales, que son las que generan la plasticidad cerebral. Y en el momento en el que se conectan dos neuronas entre sí, ya hay posibilidad de aprendizaje. Esa posibilidad se distribuye por todo el cerebro. Un alumno no utiliza más un hemisferio cerebral que otro para aprender, siempre que no padezca una lesión cerebral o una alteración estructural. Y sí, hay casos de personas que han nacido sin ese cuerpo calloso, sin una parte de él, lo que se conoce como agenesia del cuerpo calloso, en donde el caso más extremo, bueno, pues es en el que absolutamente no hay nada de cuerpo calloso, y entonces no hay conexión entre los dos hemisferios cerebrales, ¿no? ¿Y cómo viven estas personas? Claro, si cada uno aprendiese de una manera, si solamente necesitásemos un cerebro y no el otro, o sea, un hemisferio y no el otro, pues podríamos andar por el mundo sin ese cuerpo calloso, ¿verdad? Bueno, pues depende de cada una de estas personas, ¿no? Algunas personas que no tienen cuerpo calloso parecen tener una vida aparentemente de normalidad y otras presentan síntomas evidentes de, pues, como pobre coordinación motora o alta sensibilidad a estímulos táctiles o alta tolerancia al dolor o dificultad para llevar a cabo más de una tarea a la vez, incluso dificultades en el uso del lenguaje. Mucha gente que no tiene cuerpo calloso, entre las personas que no tienen cuerpo calloso, suelen presentarse convulsiones y esto puede ser peligroso. Y es que los dos hemisferios no se pueden coordinar. Y la manera de ayudar a estas personas, a estos niños, si están en edad escolar, pues es a través de la rehabilitación física, intentar que se desarrollen en lugares en donde todo esté muy estructurado, así como, bueno, pues ayudarles a desarrollar otras habilidades sociales.
Otro neuromito relacionado con el aprendizaje y que sigue vigente, de hecho aún se estudia en universidades o másteres como si se tratara de un enfoque irrefutable, es el de los estilos de aprendizaje. En este caso el mito se construye sobre una teoría planteada en 1975 por el bioquímico Frederick Bester. Este científico afirmaba que cada estudiante tiene una predisposición biológica asociada a un mayor desarrollo en una determinada zona del cerebro para aprender mejor a través de un sentido en específico como la vista, el tacto o el oído. En fin, esta afirmación desencadenó pues la adopción de los famosos estilos de aprendizaje específicos, pues para aquellos estudiantes que fuesen unos visuales, otros son auditivos, otros son táctiles o kinestésicos, etc., ¿no? Sin embargo, dicha creencia no se basa en ninguna evidencia sólida y además la percepción del mundo por parte de nuestro cerebro es polisensorial, con lo que la aplicación de estos métodos selectivos pues podría influir negativamente en el desarrollo cognitivo de los niños. Claro, si decimos que un niño es solo táctil y bueno, damos prevalencia a que aprenda por lo táctil o a que aprenda solo por lo auditivo o por lo visual, pues entonces las otras facetas sensoriales pues podrían no desarrollarse, ¿verdad? Y bueno, y es que este enfoque todavía sigue muy en boga hoy en día. Un ejemplo de neuromito relativamente reciente es el denominado mito de los 3 años, o como comúnmente se le conoce, el mito de los 3. Bueno, la idea que subyace del mito de los 3 es que existe un periodo crítico entre el nacimiento y los 3 años de edad, durante el cual se producen la mayoría de los acontecimientos más importantes del desarrollo cerebral temprano. Bueno, esto es un poquito... hay que dedicarle un poquito de tiempo a esto. Bueno, se trata... estos 3 primeros años se trata de un periodo, evidentemente, en el que se produce una gran sinaptogénesis, y esto es un término que designa, que quiere decir que se forman nuevas conexiones entre neuronas. Pero según este mito, si el entorno externo durante este periodo no es propicio para el aprendizaje o el desarrollo sano del cerebro, las consecuencias pueden ir desde la pérdida de una oportunidad de crecimiento cognitivo hasta un daño irreversible. Bueno, esto es una verdad media, ¿vale? Y lo vamos a ir desentramando. Por el contrario, si se enriquece el entorno, y aquí está la media no verdad, por el contrario, si se enriquece el entorno de un niño durante esos 3 años, se pueden aumentar las posibilidades de que crezca y se convierta en el próximo Einstein. En otras palabras, los niños de 0 a 3 años representan los años, o esos años representan los años de más importancia en la vida del aprendizaje de un niño, y en esencia determina el curso de su futura maduración cognitiva. Vamos a coger esto con pinzas, pero vamos a cogerlo. Esto también lo popularizó Hillary Clinton hace unos años. Resumió este mito, del mito de los 3, y habló ante un grupo de educadores en 1997 y dijo: está claro que cuando la mayoría de los niños comienza el preescolar, la arquitectura del cerebro esencialmente ya está construida. Y bueno, pues como todos los mitos, estos encierran una parte de verdad y una parte de no verdad. A ver, existen varios problemas con el mito de los 3. El primero es la suposición de que la edad de 0 a 3 años es el periodo de aprendizaje más crítico en nuestra vida. Esta suposición se basa principalmente en la evidencia de esos altos niveles de nacimiento de sinapsis, de conexiones, ¿no? Esa sinaptogénesis que ocurre durante ese tiempo, pero no está claro que esto proporcione un apoyo convincente para la importancia inigualable de 0 a 3 como el periodo de aprendizaje, ¿no? La densidad sináptica de esas conexiones alcanza un pico, es cierto, durante ese tiempo, pero luego permanece en un nivel alto hasta alrededor de la pubertad. Y algunas habilidades que comenzamos a aprender entre los 0 y los 3 años continúan mejorando y refinándose con los años. De hecho, con ciertas habilidades, por ejemplo, con la resolución de problemas o con la memoria de trabajo,
parece que somos incapaces de alcanzar la verdadera madurez intelectual hasta que hemos pasado años desarrollándolas. Por lo tanto, es cuestionable que si los altos niveles de sinaptogénesis son evidencia adecuada para sugerir que la edad de 0 a 3 años es la ventana más crítica para el aprendizaje que tenemos en nuestras vidas, pues eso, que es cuestionable. De hecho, a partir de los 3 años se produce en el cerebro una cosa que se llama poda sináptica, es decir, muchas neuronas mueren para dejar que las que no mueren se puedan optimizar y reorganizar, pues eso, para mejorar sus funciones, ¿no? De hecho, hace 2 o 3 episodios, si no recuerdo mal, hemos hablado de esto. Y también existe otra poda sináptica en la pubertad, que junto con los cambios hormonales son los causantes de que ese periodo pues sea tan crítico en la vida del adolescente, ¿no? Además, no está claro que una interrupción del aprendizaje durante el periodo crítico de 0 a 3 años tenga efectos generalizados en la función cerebral. Se han identificado periodos críticos o sensibles para ciertas funciones cerebrales y algunas, pero no todas, dependen de la estimulación externa para que se produzca un desarrollo normal. Por ejemplo, hay aspectos de la visión que dependen de la estimulación del entorno para desarrollarse adecuadamente. De hecho, para una capacidad compleja como la visión, se cree que existen diferentes periodos críticos para diferentes funciones específicas, como la visión binocular o la agudeza visual. Algunos de estos periodos críticos ocurren entre el nacimiento y los 3 años. Sin embargo, algunos se extienden mucho más allá de los 3 años y no se correlacionan bien con el periodo de alta sinaptogénesis, ¿no?, que se considera tan importante para quienes originalmente defienden el mito de los 3 años. Bueno, debido a que estos periodos críticos difieren significativamente según la función, es incorrecto referirse a la edad de 0 a 3 años como un periodo crítico para el desarrollo cerebral en general. Así que este mito tiene de verdad pues que el periodo de 0 a 3 años es importante, hay que estimular, pero tiene de falso que ya a esa edad lo que no se ha podido desarrollar ya no podrá hacerse porque la estructura ya está construida, ¿vale? Porque es que el mito contiene esta frase, contiene esta creencia. Y solo hay que pensar en esas funciones ejecutivas de las que hemos hablado aquí en ocasiones anteriores, bueno, que se atribuyen al córtex prefrontal y que por supuesto a esa edad, a los 3 años, no están desarrolladas aún, o no todas están desarrolladas aún. Algunas terminan por desarrollarse incluso a la edad de 20 años. Bueno, pues esto es fijaos que hemos empezado con neuromitos más sencillitos y ahora pues hemos dejado casi al final, del periodo de los 0 a los 3 años, porque bueno, pues es un poquito más complejo. No es un mito, no es un neuromito malicioso. Realmente lo que nos está diciendo es que, bueno, pues oye, de 0 a 3 años, que estimulemos y que no privemos al bebé de todo tipo de estimulación. Pero lo que no se puede decir es, venga, hacedlo ya, corred, si lo hacéis más todavía será mucho más listo, y el problema es que si ya no lo hacéis, pues luego ya no se puede desarrollar lo que aquí no se ha desarrollado, ¿vale? Esa es la parte falsa del mito. Bueno, si bien mejorar el entorno de un niño que crece en algún tipo de privación severa es beneficioso, evidentemente, pues no está claro en qué medida enriquecer el entorno de un niño que ya crece en buenas condiciones pues acelerará el desarrollo, ¿no? O sea, más correr, llegará a un punto en que el niño, bueno, esté suficientemente estimulado, y correr más, pues bueno, pues a lo mejor no implica ninguna mejora, ¿no? Pero claro, este principio pues constituye la piedra angular de una industria multimillonaria, ¿no? Esa industria que acaba vendiendo a los padres, como acabamos de decir hace un momento, pues por ejemplo publicitando formas
en las que se puede aumentar el coeficiente intelectual de sus hijos, ¿no? Exponiéndolos a cosas como ese compact disc de Baby Mozart, ¿no? Con la esperanza de que la exposición a la música de Mozart pues siente de alguna manera subliminar las bases para un crecimiento intelectual más rápido. Bueno, a veces esta inversión por estimular y estimular pues viene acompañada de una buena dosis de ansiedad, de altas expectativas y de desperdicio de recursos, ¿no? Que por parte de los padres o de los profesores pues podrían haberse utilizado, ¿no? Mejor de otras maneras. Sin embargo, el mito de los 3 años, por terminar ya con él, no fue iniciado por empresas terribles, malignas, que comercializaban productos para producir bebés genios, sino que, bueno, esto solo ayudó a propagarlo, ¿no? El mito de los 3 años es un buen ejemplo de cómo la confusión científica, legítima, puede generar el desarrollo de un neuromito. Y como el neuromito se suele transmitir en la docencia, es importante que el docente aprenda a identificar y a erradicar determinadas creencias erróneas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden influir en su experiencia diaria. Pero no solamente se produce en la docencia, también el neuromito puede generarse mediante un malentendido, como hemos comentado, entre distintos profesionales o una interpretación errónea de algún dato publicado. Y como también hemos dicho, pues por algunas oscuras malas intenciones. Bueno, pues nos vamos a ir retirando. Espero que te haya parecido interesante el episodio y ojalá ahora pongamos más atención a las aseveraciones que hacemos sobre los temas relacionados con el cerebro y a la educación y a algunos mitos sobre el desarrollo del niño. Por cierto, también hay neuromitos en el ámbito del cerebro en adultos que han sufrido daño cerebral. Hay un neuromito que dice que al año del accidente cerebral ya no hay mucho más que hacer. Y así bajo este neuromito, pues te sacan de las sesiones de rehabilitación de la Seguridad Social y te envían a casa, ¿no? Sería demasiado caro estar en una rehabilitación hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero igual si los gobiernos gastaran menos dinero en injusticias, igual sí que habría dinero, ¿no? Para perpetuar la rehabilitación. Pero claro, esto sería para que el podcast tratase de otro tema y no de este tema. Bueno, ahora sí, nos vamos. Te deseo felices paseos y nos escuchamos pronto. Chao, chao.